Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Interrumpir el imponente y profundo silencio. Este día hablaremos de la poeta Coral Bracho, nacida en Pachuca, según Wikipedia, pero según la introducción de su libro Bajo el destello líquido, 1977-1981, su tierra natal es la Ciudad de México, un día 22 de mayo. En esa misma introducción se dice que Coral Bracho, que para ella, que las letras de ella no son suma de palabras, no son solo una suma de palabras, sino potencia en el sentido, cuyos vocablos sus vocablos estallan en la escolera, como Hola Marina, pregunto. Coral Bracho es creadora de ritmos nuevos y espléndido despliegue de voz. Y ya que estoy con las interrogantes, asimismo me pregunto, ¿qué reconocimientos no ha recibido Coral como producto de su talento y su trabajo como investigadora en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y en el Colegio de México? Ella ha sembrado sus conocimientos literarios en las escuelas de México y del extranjero. Su primer libro de poesía fue Peces de piel fugaz, publicado en 1977. Otros de sus libros son Jardines de mar, 1993, ¿A dónde fue el Ciempiés?, ilustrado por El Fisgón, 2007. Además ha editado sus poemas en discos compactos y escrito para niñas y para niños. Pues de este libro, Bajo el destello, poesía, 1977-1981, de Coral Bracho, vamos a leer uno de sus poemas, que se intitula Deja que esparzan su humedad de batracios. He ido cerrando una a una las puertas. Las ventanas están urdidas de hiedra, de arena fina. En los pretiles se acumulan las aguas, casa de lirios y brebajes ocultos, de patios hondos, pequeños charcos de luz donde crecen y cohabitan los gansos y las retamas, sauce de tierra fría, de aquí los volcanes, las llagas, los desvaríos, frágil cerco la arena de los destellos, humo denso las llamas, entre paredes el trozo débil de los recuerdos, la incisión de los grillos, como una oscura tajada a mitad, el tiempo de pronto se arremolina, deja pasar esa presencia anfibia, esa cauda imprecisa por los canales, por los esteros, por las orillas. Deja que se desborde. En los portales, como ruido de cobre, como risa de niñas, los colores responden, las luminarias en los umbrales. Los tordos bajan al polvo, los loros gritan y encienden las estancias, el aire. En sus jaulas de alambre, en sus redes
de alcándaras y ramajes, el licor del estío, el aroma incisivo del heliotropo, bajo las tablas, el temor y la calma. Deja que pasen, deja que inunden con su sombra imprecisa los resquicios, las fuentes, los piracantos. Deja que impregnen su ansiedad los batracios en las baldosas tibias. Savia de lirios, como una oscura tajada. Las tardes brotan de los vapores en la terraza. Las noches mecen la flama. De aquí los arcos, los algarrobos y los delirios. Pues es la poesía, son las palabras de Coral Bracho. De Pachuca o de la Ciudad de México, su grandeza poética nos llena de gran emoción. Coral Bracho. Sigamos la poesía. No enterremos la poesía en la tumba del pasado. Hay que decir poesía todo el día. Por salud mental también. Bueno, ahora nos vamos a nuestra temática general acerca de la historia de México, sobre todo de esa época de la que hemos venido hablando, que es el Maximato. Y nuestra fuente para esta temática ha sido el periódico Excelsior, principalmente también otras fuentes bibliográficas y de archivo, pero principalmente el periódico Excelsior. ¿Y por qué elegí hace 10, 11 años al periódico Excelsior para hacer este trabajo? Pues precisamente porque, además de que tenía mucha cobertura, precisamente porque era un periódico derechista de la época, un periódico prácticamente fascista de esa época. Por eso dije, voy a evidenciar con las notas de este periódico su propia naturaleza y además lo que ocurría desde el punto de vista de la derecha en este país. Una nota del periódico Excelsior de julio de 1928 es la siguiente: los liberales de Chiapas piden la destitución del gobernador. Un grupo de conocidas personas se ha dirigido al señor presidente de la República, Plutarco Elías Calles, pidiéndole que la respalde en su acción contra el señor licenciado Coutinho. Excelsior publicó una carta en la que se exigía la renuncia del gobernador provisional Coutinho por habérsele demostrado pertenecer a los caballeros de Colón. Bueno, pues qué situación tan tremenda se presentaba con este gobernador, que desde luego aquí había muchas cuestiones también de interés político. En un gobierno anticatólico, un gobierno federal anticatólico como era el de Plutarco Elías Calles, imagínense que tuviera enclavado ahí como gobernador de Chiapas a un caballero de Colón. Entonces, pues los enemigos de este gobernador de Chiapas, Coutinho, pues lo acusaban de ser caballero de Colón, con la idea de ir mermando su poder, incluso de destituirlo para poner a otra gente en el cargo. Era el juego político, la lucha política dentro del propio instrumento de control creado por Plutarco Elías Calles y por Álvaro Obregón, a quien acababan de asesinar. El Excelsior, en su página 7, publicó esta nota: otra falsa imputación del licenciado A. Coutinho. El gobernador de Chiapas no ha concurrido jamás a ninguna boda católica, sencillamente porque en Chiapas no quedan sacerdotes. Bueno, pues a este señor Coutinho, además de que lo acusaban de ser caballero de Colón, también
lo acusaban de haber participado en una boda católica como padrino. Imagínense a qué grado estaba la situación en México, que la gente tenía que ocultar sus filiaciones religiosas católicas, porque pues era objeto de represión. Pero también los católicos habían ganado a pulso esa persecución por parte del gobierno, porque pues se le habían enfrentado al gobierno con una guerra sangrienta, la guerra cristera, y el gobierno respondía pues con la represión hacia los católicos. Era una cosa muy fea, muy tremenda que vivía la nación mexicana, porque tanto el gobierno como la jerarquía católica como el Vaticano jugaban sus cartas en su beneficio, mientras el pueblo sufría las consecuencias, mientras el pueblo se mataba. Bueno, continúa la nota. El diputado Evaristo Bonifaz envió una carta al director de Excelsior, señor Rodrigo de Llano, desmintiendo las afirmaciones de Juan López, nombre que calificaba de apócrifo, para encubrir a Rafael Cal y Mayor, en la que desmentía que el gobernador Coutinho y el senador Carlos M. Jiménez hubieran sido padrinos de la boda del doctor Rodolfo Navarrete, boda católica, celebrada en San Cristóbal de las Casas. Acusa a Cal y Mayor de pretender imponerse como gobernador, aún en contra de la voluntad ciudadana. Afirmaba Evaristo Bonifaz que él estuvo presente en la boda del doctor y que esta solo fue por el civil, ya que Coutinho, secundando la patriótica labor de saneamiento de Plutarco Elías Calles, ha expulsado de Chiapas a todo elemento clerical, comprendiendo sacerdotes y monjas que contravienen de esa manera terrible nuestras leyes vigentes. Acusó al exgobernador Federico Martínez Rojas y a sus aliados, Tiburcio Fernández Ruiz, de tolerar esas prácticas religiosas. Pues esa era la situación que vivía México en 1928, guerra cristera, crímenes políticos, lucha por el poder y persecución al pueblo católico, que bien se lo había ganado. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de su programa Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.